Hola, ¿cómo están? Bueno, nos toca hoy ver un tema que se denomina los derechos constitucionales. La unidad 3 habla de derechos en la Constitución y nosotros hemos realizado una pequeña guía que les puede ser útil para poder estudiar y aprender este tema con mayor facilidad y claridad y sobre todo en forma más práctica. ¿Qué significa de forma más práctica? Tratar de no solamente saber cuáles son los derechos, sino de qué manera se pueden estudiar cada uno de ellos, que no solamente va a ser con la lectura del texto constitucional, sino con lo que la doctrina dice de ellos y con sobre todo lo que la jurisprudencia de la Corte ha dispuesto acerca de ellos. En primer lugar, los derechos que están en la Constitución son inmodificables. Son los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, como personas, como ciudadanos, y como hacen no solamente a nuestra vida privada, sino también en nuestra vida de relación con otros ciudadanos, y también la relación con el medio ambiente. Esta gama de derechos ha ido evolucionando desde un primer momento con el constitucionalismo liberal, donde los artículos el 14, el artículo 17 y los artículos relativos a la igualdad eran los principales derechos. Sin perjuicio de ello, había otros derechos que estaban previstos en forma implícita, que no estaban previstos explícitamente o expresamente, pero que no eran desconocidos aún en ese constitucionalismo liberal. Pero el constitucionalismo liberal siempre tiende a impedir conductas o prohibir conductas que nos puedan afectar a nuestros derechos. Eso evolucionó en pos de un constitucionalismo social con la inclusión del artículo 14 bis, donde ya se regulaban condiciones de trabajo, donde se exigían a los empleadores una igualdad de trato, una misma remuneración por igual tarea, una condición digna, y se va incorporando este aspecto social del derecho. Ya no vale solamente lo individual, sino también lo social. Hasta llegar ahora a un punto mayor aún de avance con la incorporación de los nuevos derechos y garantías que fueron objeto de la reforma incorporado por la reforma del año 94. Acá en estos derechos ya vemos otro perfil de derechos que ya hablan de una función social de la Constitución y que ya no basta con que se limiten nuestros derechos con prohibiciones a otros, sino que también se exigen de las autoridades públicas acciones positivas para que estos derechos sean realmente ejercidos de forma efectiva por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que los derechos han ido evolucionando desde un aspecto individual a un aspecto social, a un aspecto donde hoy el medio ambiente ya no se discute, que se puede considerar no solamente como un objeto de protección, sino como un sujeto de protección, donde ya el derecho tiene una contracara de un derecho a gozar de un medio ambiente sano, significa también un deber de proteger ese medio ambiente, no solamente para nosotros, sino para otras generaciones futuras. Pero vamos a tomar algunos derechos en particular, sobre todo en la circunstancia actual, que nos exige o que nos tira como un tema de actualidad el hablar del derecho a la salud. El derecho a la salud comienza en esa etapa de liberalismo, de constitucionalismo liberal, como una salud pública. Importaba la salud pública en cuanto a interés general. El derecho a la salud, hay un caso de hace muchos años de la Corte que en cualquier manual o tratado de derecho constitucional lo van a encontrar con el nombre de Salaveristas, donde la Constitución avaló que se le sacara un permiso para ejercer una actividad que a su criterio, al criterio de la autoridad, era lesiva a la salud pública. En esa época el derecho a la salud no estaba previsto expresamente en la Constitución, según algunos autores entienden que sí implícitamente como un derecho derivado del derecho a la vida. Sin embargo, era lo público lo que interesaba. Ese concepto del derecho a la salud fue evolucionando
Hoy el derecho a la salud es un derecho individual que puede ser reclamado por cualquier ciudadano que intenta exigir al Estado la prestación de un tratamiento, de un servicio que sea adecuado para satisfacer esa necesidad de salud. Es más, los tratados internacionales establecen que el derecho a la salud ya no es solamente una ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar, no solamente físico, mental, sino que hace a otros aspectos ya más amplios, van más allá de la simple falta de enfermedad o ausencia de enfermedad. Este nuevo aspecto hace que el derecho a la salud tenga reconocimiento. Son pocos casos donde, por más que la persona no tenga medios o por más que la persona haya perdido su trabajo y por ende su obra social, no pueda reclamar que el Estado, que la obra social, que la provincia les reconozca esos derechos a tener un tratamiento y a poder proteger su derecho a la salud. Pero también frente a este derecho de reclamo se presenta otra arista, que es si se puede renunciar al derecho a la salud cuando ese derecho entra en conflicto con otro derecho de la persona, como es una convicción religiosa. Como veremos, el derecho a la salud tiene muchas aristas y en cada caso ha tenido una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo intérprete de la Constitución Nacional. ¿Por qué hablamos del derecho a la salud? Porque actualmente hay una cuestión de salud pública. Hay una enfermedad que todos sabemos, todas las que estamos al tanto, que nos ha hecho que en los últimos días del mes de marzo, la autoridad nacional decrete un aislamiento preventivo obligatorio y un aislamiento que es obligatorio para fin de resguardar la salud pública, para evitar que la enfermedad del coronavirus, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pueda lograr tantos contagios en poco tiempo que haga colapsar el sistema de salud pública. Esta circunstancia excepcional fue la justificación para una medida también excepcional transitoria que ha afectado otros derechos, que son el derecho a circular libremente, el derecho a ir y entrar de una provincia y salir de la provincia, de entrar, salir del país, de ejercer una industria como se venía ejerciendo hasta el momento, libremente, hasta de ejercer las profesiones liberales, de poder cursar las clases en forma presencial, etc. Todos esos derechos se han visto limitados. Y este derecho a la salud pública ha sido la razón de las normas que a través de los decretos de necesidad de urgencia, tanto la nación como la provincia han dictado para poder hacer frente a esta pandemia. Entonces acá tenemos por un lado derechos que podemos clasificar como derechos a la salud, derechos que hacen personalísimos, y también derechos que son derechos patrimoniales, ¿sí? Derechos que entran en colisión y que porque se limitan en pos de una razón de interés general. Esto nos lleva a hablar un poco de lo que es el poder de policía. Esta reglamentación que la autoridad nacional y la autoridad provincial han realizado de algunos derechos que nos competen, que están reconocidos por nuestra Constitución, es posible en la medida que esas medidas sean legales y esas medidas sean razonables. ¿Legales qué significa? Que estén dispuestas en un instrumento que debería ser una ley. En el caso, no ha sido una ley, ha sido un decreto de necesidad de urgencia que se asimila a una ley, y siempre y cuando se den las circunstancias para su dictado, que están previstas también en la Constitución en el artículo 96, inciso segundo. Esa limitación de derechos tiene que ser razonable. Significa que esa limitación sea efectiva para cumplir con ese fin. Lo que se quiere es evitar mayores contagios y el colapso del sistema de salud, con lo cual esas medidas
se ven como efectivas desde la comunidad científica, desde la comunidad médica, desde la Organización Mundial de la Salud. Si el virus no sería contagioso, un aislamiento dudosamente sería razonable para evitar que esa enfermedad circularice en nuestro país. En un primer momento creo que hubo como una conducta, digamos, uniforme entre toda la población de saber que era la medida adecuada, y lo que permite en este caso no discutir en principio las medidas tomadas por el gobierno nacional. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, ya se van produciendo algunos conflictos con relación a la economía. Si realmente las medidas que se han tomado desde el orden nacional están siendo no efectivas para mantener una economía que puede ser una consecuencia peor si se mantiene en el tiempo. Todo esto, llegado el caso de un conflicto, el intérprete que va a decidir si la medida es razonable y legal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina, nos protege, que hace que estos derechos sean efectivos. Y por lo tanto, si cualquier persona o ciudadano ve afectado su derecho, puede, por un poder de policía que considera que es ilimitado, que es excesivo, puede reclamar y puede hacer valer su derecho. Hay un caso en Buenos Aires donde de una disposición del gobierno de la ciudad que había exigido el aislamiento, que se mantenga el aislamiento con personas de determinada edad, o sea, mayores. Entonces se planteó la inconstitucionalidad de esta medida en virtud de entender que se estaba discriminando a un sector de la población, sin una razón que justifique que esa medida en realidad era virtuosa para evitar mayores contagios en estas personas. Con lo cual, cabe entender que si bien está el derecho a la salud como una razón, cuando entra en conflicto con otros derechos que son de una naturaleza íntima, de una naturaleza que puede ser, como en este caso, la discriminación por ser personas de determinada edad, la Constitución prevé también que pueda haber una elección entre esos derechos, porque todos los derechos no pueden ser limitados o no pueden ser limitados en la medida que no sean aniquilados. En la medida que una protección de un derecho me lleva a afectar inexorablemente otro de los derechos que la Constitución me reconoce, puedo yo como ciudadano ir y reclamar para que se me haga efectivo el reconocimiento del derecho que entiendo que ha sido lesionado. Este instituto del poder de policía nos lleva a otra pregunta: ¿quién dispone las medidas? ¿Si nación o provincia? ¿Qué tipo de reglamentaciones puede haber? ¿Siempre las reglamentaciones son en épocas de emergencia? Bueno, de estos interrogantes podemos decir que el poder de policía, la reglamentación de los derechos, no ha sido un poder delegado por la provincia a la nación, dentro de la Constitución. Pero la nación tiene también el ejercicio del poder de policía, lo que es su jurisdicción, y en cuanto a determinadas materias que hacen el bienestar general. Así que va a haber poder de policía que lo va a ejercer la provincia, pero en lo que es materia de jurisdicción de la nación, lo va a ejercer la nación. Y en muchas otras materias se complementan ambas actividades. Por ejemplo, en temas de medio ambiente, o como el que como lo que estamos asistiendo en la realidad actualmente, en el tema de salud pública. ¿Por qué? Porque la provincia tiene competencia innegable en lo que es materia de seguridad, moralidad, salubridad, o sea, sanidad. Y por su parte la nación, como titular de toda la jurisdicción federal, tiene obligación de proteger a todos los habitantes de la nación y de promover su bienestar, entre los que se encuentra la salud de todos ellos. Entonces mantiene esa titularidad. Pero ambos tienen que trabajar en forma coordinada. Ese sería, por ejemplo, la respuesta en este caso.
Ahora, el poder de policía puede ser de dos tipos. Ya habíamos dicho, en épocas de emergencia y en épocas de normalidad. Cuando es emergencia tiene que ser por razones muy graves y transitorias. ¿Por qué? Porque en ese caso la restricción de los derechos es un poco más fuerte. En cambio, cuando se restringen, se reglamentan derechos en etapas o en épocas de normalidad, la norma tiende al interés general, al interés público, pero no hay una restricción tan grave de los derechos, sino que son reglamentados para el uso, para que todos los ciudadanos puedan acceder a ese derecho. Por ejemplo, una limitación de un derecho sería el poder de policía en épocas normales, sería, por ejemplo, prohibir una norma que se dictó acá, que es el control de la alcoholemia cero, tolerancia cero. Una norma en épocas de normalidad que nos limita, pero ¿por qué? Porque está exigiendo una conducta para evitar daños mayores. O sea, nadie puede conducir, ni siquiera antes se permitía hasta el 0,5 de alcohol en sangre, ahora es tolerancia cero. ¿Sí? Porque el interés general hace que se restrinja ese derecho en pos de un interés que es evitar accidentes, evitar en pos de la seguridad de toda la población. El poder de policía entonces tiene dos requisitos, legal y razonable. En la medida que esa limitación cumple con esos requisitos, se cumple lo que dice el artículo 28. Que ninguna ley que reglamente el ejercicio puede alterarlo al derecho. O sea que nosotros somos titulares de derechos, esos derechos pueden ser reglamentados en la medida que no sean alterados, que sean legítima la medida, que sea razonable y que no se alteren otros derechos. Esto nos lleva a plantearnos como importante también en esta unidad el tema de la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es un derecho, es un principio, es una garantía. Cualquiera sea la denominación que le demos a la igualdad, también ha tenido una evolución. Desde el constitucionalismo liberal, la igualdad era una igualdad formal para algunos autores porque nos estaba prevista en el artículo 15 y en el artículo 16 de la Constitución, el artículo 15 donde decían que no había esclavos, no hay esclavos en este país, somos todos libres. Entonces somos iguales en esa condición de habitantes libres. En el artículo 16, de una igualdad jurídica, somos iguales, todos iguales ante la ley. No hay títulos, nadie se distingue por nacimiento, por título nobiliario con otra persona, somos todos iguales ante la ley. Ahora esa igualdad formal ha sido superada por una igualdad real que exige que se posibilite nuestra Constitución a partir de la reforma del 94. La Constitución exige ahora que esa igualdad sea real. Esa igualdad ya no puede ser solamente formal, sino una igualdad que exija que todas las personas tengan el mismo acceso a las mismas condiciones de igualdad. Esto exige ya no solamente la protección del derecho a la igualdad o a la igualdad de derechos frente a otros ciudadanos, como una forma solamente de reconocer en la medida que esta persona lo reclame, sino una igualdad real de oportunidades. Porque hay muchas circunstancias que impiden que esa igualdad pueda ser efectiva. Cuando yo me planteaba el tema de la igualdad, pensaba la igualdad en todos los aspectos de nuestros derechos está presente. Si ustedes son estudiantes, van a reclamar que ustedes los traten en igualdad de condiciones que los otros estudiantes. Si yo docente rindo un concurso, quiero tener la igualdad de condiciones para rendir ese concurso que la otra persona que participe. Si yo tengo derecho a circular ahora dentro de la pandemia, voy a exigir la igualdad de condiciones con otras personas que estén en la misma situación. Si yo soy una persona que contribuye, soy contribuyente,
voy a exigir que a mí también igualdad en el pago de mis impuestos respecto de otras personas. Entonces la igualdad es, más que un derecho a la igualdad, es una igualdad de derechos frente a otros ciudadanos. Esa igualdad que ha evolucionado exige muchas veces que hay personas que no van a tener las mismas circunstancias económicas, sociales, culturales, y por lo tanto el Estado tiene que venir a tratar de a realizar acciones que permitan que esas personas accedan a esos derechos de igual manera que lo pueden hacer otras personas en forma más fácil, digamos. Con lo cual, la igualdad es fundamental que entendamos cómo ha sido interpretada por la Corte. Yo ya les dije cómo fue una evolución, desde el artículo 15, 16, a pasar por el 14 bis, que ya habla de igualdad, igual remuneración por igual tarea, hasta llegar a las acciones positivas del artículo 75, inciso 23, donde ya habla de las acciones positivas, y de otras sinnúmero de normas donde habla de la igualdad del voto, la igualdad en el acceso a cargos políticos, por ejemplo, para todos, sean hombres o mujeres, y otros ejemplos que se dan en la Constitución. Ahora, ¿qué es igualdad? La igualdad, por ejemplo, yo entro ya un poco tomando como ejemplo la igualdad impositiva. ¿Qué es la igualdad? Todos tenemos que tributar de igual forma y dependerá el tributo. Dependerá si ese tributo que tengo que pagar es en virtud de mi capacidad contributiva, y seguramente va a haber, solamente voy a tributar igual que los que tributan los que tienen la misma capacidad contributiva. Es decir, que el legislador puede establecer categorías, diferencias, pero diferencias o categorías no significa hacer diferencias en razones que sean discriminatorias, razones de raza, en razones de otras cuestiones que no sean categorías objetivas que pueden atender a determinadas circunstancias, como una capacidad contributiva, como la ubicación de un inmueble en determinada zona que puede tributar más que otro que está ubicado en otro lugar. Como vimos, la Corte ha interpretado en muchos casos que igualdad significa igualdad en iguales, o sea, los iguales son iguales en igualdad de condiciones. No obstante eso, cuando se interpreta la igualdad, no se deja de lado otras circunstancias, que otros derechos no se vean vulnerados. Es lo que ha pasado en el caso García, que ustedes ya lo van a ver en profundidad, porque es interesante que la Corte no admitió el impuesto a las ganancias a los jubilados, por más que su capacidad contributiva sea similar a otra persona que no es jubilada. La Corte, sin embargo, a pesar de que están en iguales condiciones, tuvo en mira otras normas de la Constitución que exigen que determinados sectores de la población tengan una mirada más suave, en realidad, para hacer efectivos sus derechos. Se trata de sectores que se consideran vulnerables de la sociedad, como son las mujeres, niños y ancianos y personas con discapacidades. Lo cual hace que el análisis de la igualdad no puede estar apartado de otros derechos y otras garantías constitucionales. No es simple, ustedes lo van a ver, porque siempre hay posiciones que pueden confrontar. Y por eso en los casos de derechos, para ver cuál debe priorizarse sobre otros, cuando en la balanza de una decisión de un juez tiene que decidir sobre este derecho o sobre el otro, se ponen en conflicto, la Corte entiende que todos los derechos son iguales y lo que se trata es de mantener a los dos derechos, es evitar el sacrificio de los dos derechos. Sin embargo, algunos autores hablan de un orden de jerarquía de los derechos, poniendo por supuesto en primer lugar a los derechos que son de personalísimos, y en segundo lugar a los derechos que son patrimoniales. Algunos hablan del primer derecho a la dignidad hasta aún antes
que el derecho a la vida. Y para algunos otros autores el derecho a la vida, el derecho a la salud está antes que la propia dignidad. Este es un tema apasionante, los derechos. Yo cada vez que analizo un derecho, no solamente voy al texto constitucional, veo en el tratado internacional cómo está regulado, analizo qué dice la doctrina, cuáles son los rasgos más importantes, cuáles son los conflictos que se producen respecto a ese derecho, y sobre todo veo los fallos de la Corte, qué ha interpretado sobre el derecho, cómo ha evolucionado esa jurisprudencia. Cualquier tratado de derecho constitucional o manual de derecho constitucional les da siempre la cita de algún fallo de la Corte Suprema respecto a ese derecho. Espero más o menos haber sido clara y haberles dado algunos pequeños tips para entender lo que son los derechos, lo que es el poder de policía y lo que es el concepto de la igualdad. Espero que cualquier duda que tengan, consulten por los foros y vamos a estar dispuestos a darles la respuesta inmediatamente. Gracias, chicos.